Hola, buenas. ¿Has oído hablar de la frase que el cerebro humano solo ha desarrollado el 10%, e incluso el cerebro del talentoso científico Einstein solo ha desarrollado el 15%? Si se puede desarrollar el cerebro humano al 100%, entonces los seres humanos tendrán superpoderes e incluso la capacidad de viajar en el tiempo y el espacio. ¿Alguna vez has creído estas palabras? Desafortunadamente, estas palabras son rumores. Y la verdad es que el cerebro humano no solo se ha desarrollado en un 10%, sino en un 100% hace mucho tiempo. Pero no te deprimas por creer estos rumores, porque el origen de estos rumores se remonta a hace más de 100 años. Y hay muchas personas que creen en ti. ¿Cómo llegaron estos rumores sobre el cerebro? ¿Qué secreto esconde el cerebro humano? ¿Por qué a veces sentimos que nuestra inteligencia no es suficiente o no podemos recordar lo que queremos recordar? ¿Qué pasa si se pone al límite el potencial del cerebro humano? Hablemos de los secretos del cerebro humano. El cerebro humano solo ha desarrollado el 10%. Y la razón por la que esta afirmación se ha difundido ampliamente es principalmente debido al famoso escritor Dale Carnegie escribió el bestseller La debilidad de la naturaleza humana, en el que menciona que la gente común solo utiliza el 10% de las capacidades mentales subyacentes, pero esta no es la primera fuente de esta afirmación que se puede verificar actualmente. Del filósofo y psicólogo estadounidense William James. En su propio libro, escribe que la gente común solo ha ejercido el 10% de su inteligencia potencial. Todos se dieron cuenta de que no, ni Carnegie ni William. Todos se limitan a decir que los seres humanos solo jugaron el 10% de la inteligencia potencial y no mencionaron el cerebro. Mientras que después de la década de 1950, algunas personas con motivos ocultos malinterpretaron esta afirmación. El cerebro humano solo desarrolló el 10% y el 90% estaba por desarrollar, una afirmación que comenzó a circular ampliamente y fue aceptada por muchas personas, y algunas novelas de ciencia ficción se exageraron sobre esta base. Lo que hizo que esta afirmación fuera aún más popular, y hasta ahora, algunas personas estaban convencidas de este rumor. ¿Por qué este rumor circula tanto tiempo y es tan extendido? Una razón importante es que algunos maestros de sopa de pollo espiritual y profesores de formación a menudo usan esto para motivar a los estudiantes que están en dificultades en la vida. Dirán que tu cerebro solo desarrolla el 10% y hay un 90% de potencial de desarrollo, por lo que no te desanimes, sigue al profesor para practicar duro. Estimular ese 90% de potencial, puedes llegar a la cima de la vida, cosechar un gran éxito. Por supuesto, primero tienes que pagar la matrícula. Lo que hacen estas personas es un engaño. ¿Por qué alguien se engaña? Debido a que esta retórica satisface completamente los delirios de la gente común sobre su propio potencial y la psicología de la gente ansiosa por el éxito, el efecto de incentivo es muy bueno. Solo tenemos que pensar un poco racionalmente y encontraremos que esta mentira no puede soportar el escrutinio en absoluto. La razón por la que los seres humanos pueden convertirse en el espíritu de todas las cosas y convertirse en la hegemonía actual de la Tierra depende de su propio cerebro. El cerebro humano pesa alrededor de 1,4 kilogramos y representa solo alrededor del 2% de nuestro peso, pero consume el 20% de la energía del cuerpo humano todos los días. Una máquina tan horrible que consume energía, si el 90% es inútil. Los seres humanos han desaparecido hace mucho tiempo en la cruel competencia por la supervivencia.
Toda la evolución es esencialmente para que las especies puedan sobrevivir mejor. Si realmente solo el 10% de nuestro cerebro está disponible, entonces nuestros antepasados deberían haber evolucionado y eliminado el 90% de esa inutilidad hace mucho tiempo, para que puedan usar el cuerpo de manera más eficiente y evitar ser cazados por enemigos naturales. Si realmente hay un 90% del cerebro que no se puede usar, entonces en las décadas de nuestras vidas, estas partes también sufrirán una disminución significativa, pero de hecho no. Con la ayuda de técnicas maduras de imágenes cerebrales, los científicos han visto claramente que el cerebro no tiene ninguna parte. Solo consume energía y no trabaja. Todo lo que una persona hace, todo lo que piensa, forma una tormenta dentro del cerebro, conectando y activando todas las partes del cerebro. El cerebro es un órgano que funciona de manera coordinada en su conjunto. Muchas actividades humanas requieren que varias áreas del cerebro se completen juntas. Si el cerebro humano tiene áreas no desarrolladas, el hombre no puede convertirse en la actual hegemonía de la Tierra en absoluto. Por lo tanto, el cerebro de cada ser humano normal se desarrolla al 100%. ¿Por qué a veces sentimos que nuestra inteligencia no es suficiente o no podemos recordar lo que queremos recordar? ¿Por qué hay algunas diferencias intelectuales entre diferentes personas? Esto está relacionado con las características del cerebro humano, que es un tema más interesante. Las características del cerebro humano, si se describen en términos profesionales de la computadora, se pueden resumir de la siguiente manera: el disco duro es extremadamente grande y la memoria caché es extremadamente pequeña. Las células nerviosas del cerebro humano, alrededor de 100.000 millones, tienen un espacio de almacenamiento increíble, por lo que los seres humanos pueden recordar muchas cosas que han sucedido en las últimas décadas. Esta capacidad de almacenamiento es inalcanzable para muchas computadoras de vanguardia ahora. La capacidad del cerebro humano para almacenar información es sorprendentemente grande, pero la memoria caché también es sorprendentemente pequeña. ¿Qué es un caché? También tomemos como ejemplo la computadora. El procesador central de la computadora, conocido como CPU, ¿cuántos datos puede leer en un instante? Entonces el tamaño de la memoria caché de esta computadora, el tamaño de la memoria caché, determina directamente la velocidad de cálculo de la CPU de la computadora. ¿Y hasta qué punto la caché del cerebro humano es tan pequeña? Aunque has aprendido aritmética, si no usas ninguna herramienta para calcular solo por el cerebro humano solo puede calcular de la nada, multiplicar y dividir dentro de 2 dígitos. A menos que domines alguna técnica de cálculo rápido y obtengas el resultado del cálculo de una manera especulativa, 12 veces 34 es igual a unos pocos, que es el límite que el cerebro humano puede calcular. ¿Cómo lo cuentas? Es posible que pienses en un pedazo de papel de paja en tu cerebro y luego trabajes duro para calcular la respuesta. Si se trata de una multiplicación de 3 dígitos, se utiliza este método para calcular, entonces es más difícil. Por ejemplo, 123 veces 456 es igual a unos pocos, es posible que olvides el anterior después de calcular, porque la cantidad de datos calculados supera el límite de caché del cerebro. El resultado del cálculo es de 56.088. ¿Puedes calcularlo solo con el cerebro? Debería ser que no. Sin embargo, si te dan un papel de borrador y un bolígrafo que te permiten calcular en el papel de borrador, puedes calcularlo fácilmente rápidamente.
Incluso 1234 veces 5678 esta multiplicación de 4 dígitos. O incluso la multiplicación de 5 dígitos, con la ayuda de papel de paja y bolígrafo, puedes calcular fácilmente los resultados sin dificultad. Porque es así. Darte papel de borrador y bolígrafo equivale a agregar memoria a tu cerebro. Lo que mejora enormemente la memoria caché de tu cerebro, por lo que puedes calcular el resultado de la multiplicación de más de 3 dígitos. ¿No es maravilloso? Obviamente sabes cómo calcular 123 veces 456. También puedes usar papel de borrador para calcular fácilmente el resultado, pero si no te doy papel de borrador, simplemente no puedes calcular. Esta es la condición de hardware del cerebro humano. ¿Es un poco frustrante escuchar esto? De hecho, no hace falta. Incluso un profesor universitario bien informado es similar a tu situación. Cuanto mayor sea tu caché cerebral innato, más fuerte será la capacidad del cerebro para extraer información y más flexible e inteligente será tu mente. Pero la brecha de caché cerebral de todos no es grande. Debido a que la memoria caché del cerebro humano es demasiado baja para recordar muy pocas cosas, abandonará automáticamente las partes que el cerebro considera poco importantes. Por ejemplo, tus ojos ven claramente si estás cerrado cuando sales de casa. Pero un minuto después de salir, es posible que lo hayas olvidado y no puedas confirmar si has cerrado la puerta. Con un vacío en tu mente y sin impresión. Debido a que tu cerebro cree que este detalle no es importante, para evitar ocupar la memoria caché, elimina directamente este recuerdo. El tamaño de la caché cerebral determina directamente la capacidad de respuesta de una persona y la velocidad de respuesta del cerebro. La gran mayoría de los cachés cerebrales humanos son suficientes. Durante cientos de miles de años de evolución, los cachés cerebrales actuales de los seres humanos son suficientes para ayudarte a cazar, evitar enemigos naturales, luchar y reproducirte. Por lo tanto, los genes humanos, en términos de caché cerebral, no han evolucionado activamente. Pero lo que los genes humanos nunca esperaban era que la velocidad de evolución de la civilización humana superara con creces la velocidad de evolución de los genes. Así que sucedió lo que acabamos de decir. Sin la ayuda de papel de manuscrito de hierba, el cerebro humano ni siquiera puede hacer la multiplicación de 3 dígitos. Sin la ayuda de computadoras, la mayoría de los problemas matemáticos de primer nivel. Los seres humanos ahora son completamente impotentes, porque estos problemas matemáticos de primer nivel, solo el uso de papel de borrador no puede completar el cálculo. El cerebro es nuestra CPU humana. Cada persona tiene diferentes condiciones físicas debido a diferencias genéticas. Y el rendimiento que el cerebro puede jugar es diferente. Pero esta diferencia no será demasiado grande. Cómo hacer que el cerebro juegue su mejor rendimiento es un tema importante de investigación para los científicos. Pero hasta ahora, no se ha encontrado ninguna buena manera, y algunos resultados de investigación siguen siendo extraños. Por ejemplo, algunos científicos británicos creen que si los seres humanos pueden cambiar la forma de caminar y dejar de caminar erguidos, es posible que el cerebro juegue un mejor rendimiento. Su razón es que el cerebro se encuentra por encima del corazón humano y consume más energía que la mayoría de los organismos para suministrar oxígeno al cerebro, por lo que es inevitable que el cerebro humano funcione más lentamente. Por lo tanto, para hacer que los seres humanos sean más inteligentes, sugieren cambiar la forma en que los seres humanos caminan erguidos.
Se estima que pocas personas están dispuestas a aceptar la propuesta. En el proceso de evolución natural, el desarrollo y uso del cerebro humano ha alcanzado un estado casi perfecto, y aunque se pueden utilizar algunos métodos de entrenamiento científico para hacer que el cerebro humano sea un poco más inteligente, es imposible dar un salto cualitativo. Al desarrollar el potencial cerebral para que los seres humanos tengan superpoderes e incluso puedan viajar en el tiempo y el espacio, estas tramas solo existirán en las películas. Sin embargo, los esfuerzos de los seres humanos para mejorar el rendimiento del cerebro nunca se han detenido, ya que no pueden evolucionar naturalmente, entonces encuentren su propio camino. Ahora, la oportunidad más importante de mejorar el rendimiento del cerebro ha mostrado el amanecer, que es la interfaz cerebro-computadora. La investigación científica en este sentido se ha desarrollado muy rápidamente y ha obtenido muchos resultados de aplicaciones prácticas. Para toda la civilización humana, la interfaz cerebro-computadora es de gran importancia, y si va bien, realmente puede abrir una puerta para que los seres humanos se acerquen infinitamente a Dios. Bienvenido a suscribirse a mi canal, dominar más conocimientos y reunirse en el próximo periodo.